Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, dijimos esta mañana que ahora, ya en la última parte del retiro mensual, tocaría meditar sobre la unidad, que es siempre un desafío. Tan desafío es la unidad que nuestro Señor Jesucristo, en lo que es conocido como su oración sacerdotal durante la última cena, pide por la unidad, pero no por la unidad así, no sé de quién, de otros, en una unidad macro, sino que pide por la unidad de los suyos, de los elegidos, de los apóstoles, de nosotros. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado. Bueno, no voy a entrar en la profundidad de las palabras de Jesús, pero está claro que la unidad es algo que nuestro Señor quiere de nosotros, necesita de nosotros, y si le pide al Padre por la unidad, es evidente que la unidad es un desafío, siempre es un desafío. Jesús, que entendamos que tenemos que enfrentar este desafío, que tenemos que dar una batalla diaria para estar unidos y que además es una batalla que tiene características propias en todos los niveles. Me venía riendo porque también es un desafío distinto entre los varones y entre las mujeres. Estuvimos disfrutando de un asado en mi casa y uno de los nonagenarios, al que ustedes conocen porque es sacerdote, en un momento yo le pregunto a otro, le digo, ¿y anoche viste algún videíto? Porque no se había quedado a ver la película que otros vieron. Y entonces el nonagenario le dice, ¿pero qué va a haber un videíto si está sordo y ciego? Bueno, y de ahí derivó la conversación a otras barbaridades que todos nos decimos entre risas y carcajadas y llorando de risa, pero que entiendo yo, por ahí me equivoco, pero entiendo yo que si eso sucediera entre mujeres sería el acabose, o sea, el grado de ofensa que habría sería tal que no se hablaría en no sé por cuántos meses. Bueno, esto lo digo para que sepamos que que cada uno tiene sus challenges y sus particularidades propias a la hora de pensar en la unidad. Porque la primera unidad, Jesús, que queremos vivir, es la unidad con los más propios, ¿no? O sea, en nuestro caso, con los que vivimos, con aquellas personas con las que vivimos. Como también vos le tendrás que transmitir a tus hermanas y a tus amigas que su primera unidad va a ser con su marido y con sus hijos, ¿no? Y después con sus compañeros de trabajo, tal vez antes con sus amigas, etcétera, ¿no? Es como que hay distintos ámbitos en los que todos tenemos que saber pedirle al Señor que nos ayude a estar unidos, y en nuestra familia, insisto, empieza por los que pertenecen a nuestro grupo más íntimo, ¿sí? En un grupo de supernumerarios, pues con los de grupo. Como ya sabemos, esto caracterizaba a la primera comunidad cristiana,
la unidad entre ellos. Recordarás, como dice los Hechos de los Apóstoles, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. A tal punto, sigue diciendo los Hechos, que nadie consideraba sus bienes como propios, lo ponían todo en común, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las concreciones de la unidad que vengan a continuación serán también tema de cada momento, de cada circunstancia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender qué cosas necesitan los demás, qué decisiones, qué actos y con qué generosidad tenemos que acudir ahí para que realmente se forje la humildad y exista, ¿no? ¿Qué desconcierto se produce cuando en la Iglesia escuchamos críticas internas? Las críticas de afuera, de las personas que están fuera de la Iglesia, en el fondo ya van a existir siempre, pero no nos afectan tanto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, mirá, son otros, no les gusta cómo somos y hablan mal de nosotros. Lo que más duele es cuando la falta de unidad, cuando la crítica o lo que provoca desunión viene de alguno que consideramos nuestro, que es nuestro. Los problemas serios son siempre los que se provocan desde adentro. O sea, el Papa ni siquiera tiene autoridad, digamos así, para decirle a alguien que no sea de la Iglesia que su doctrina o que sus dichos o que sus hechos son contrarios a la fe, porque son personas que no viven la fe. Entonces, a lo sumo uno podrá defenderse y decir, che, alto, no me ataquen gratuitamente. Pero bueno, en cambio, cuando, insisto, Señor, que lo veamos y que entonces tratemos de ser cada vez más finos, más atentos, cuando la herida la causa la desatención, vamos a dejarlo en esta palabra, desatención por ahora, de uno propio, ahí es cuando se produce una falta de unión realmente y la herida es más seria y tenemos que decirle, Señor, que eso no nos ocurra, que si nos ocurre que nos demos cuenta pronto y que una vez que nos dimos cuenta vayamos a sanar la herida, ¿no? San José María, en la carta circular que escribió volviendo de la guerra civil el 9 de enero del 39, decía, no me preocupan, te acordás muy bien, porque estas son unas palabras icónicas, no me preocupan los obstáculos exteriores, con facilidad los venceremos. Había montañas, había cadenas montañosas de obstáculos exteriores. No veo más que un obstáculo imponente, vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad, si alguna vez se dieran en nuestra familia. Todo lo demás no tiene importancia cuando se cuenta con padre y hermanos unidos plenamente por Cristo, con Cristo y en Cristo. Bueno, esto que, como en otras oportunidades, escuchamos decir a San José María como algo que existe o que existía, pero es como un presente continuado, ¿no? Un presente permanente. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros a la hora de volverlo a leer, porque nos puede hacer creer que eso se da y está ahí, cuando en realidad puede ser que no se dé y no esté ahí. Esta expresión, si alguna vez se dieran en nuestra familia, atenti, no es que si alguna vez se dieran, es que se pueden dar, y de hecho se dan, la falta de filiación y la falta de fraternidad. Es preferible que lo pensemos así, para estar alerta, Jesús, ayúdanos, para estar atentos de nunca permitirnos nada que pueda significar una desatención, decíamos antes, respecto de los demás, que pensar que porque lo dijo nuestro Padre no sucede o no va a suceder nunca. Entre otras cosas porque de hecho sucede, porque no somos perfectos, porque tenemos pecado.
Y entonces, por eso estamos haciendo un retiro mensual y por eso nos examinamos cada noche y cada mes y cada año. Y por eso, Señor, no queremos tomar nada por hecho. No queremos creernos que esto no me va a pasar. En el momento en que pensamos que algo no me va a pasar, nos pasa de un modo mucho más serio. Y eso es, bueno, es triste, es doloroso. Después, juntar los pedazos, como los pedazos se han hecho más chiquitos, se han hecho añicos las cosas, cuesta más y lleva más tiempo, etcétera, ¿no? Esta mañana le decíamos, compartíamos con Jesús que tal vez, o sin tal vez, ustedes las mujeres están en este tiempo sufriendo un poco más. Y tal vez sea bueno que hagamos un poquito como de examen, que tratemos de entender cuáles son los desafíos, cuál es la realidad que puede haber llevado a esta situación, que padecemos todos, también los varones sufrimos y nos cuestan las mismas cosas. Pero, bueno, tal vez por lo que decíamos antes y por la realidad que se ve, vamos juntos a pedirle al Señor que nos ayude a entender, ¿no? Yo creo que la naturaleza femenina favorece algunas cosas. Me voy a arriesgar a que me echen y nunca más tenga que venir a predicar acá, pero bueno. Favorece algunas cosas y entonces las voy a decir. Una es que ustedes tienden a pelearse más. O sea, nosotros nos peleamos, el varón se puede pelear, decir barbaridades como la que comenté hace un ratito, que no lo comenté solo para el chiste, sino para que acaba de pasar, digamos, ¿no? Donde puede decir sordo y ciego a otro en el medio de la mesa delante de todo el mundo que nadie se le va a mover un pelo. Pero eso no creo que suceda entre las mujeres. Bueno, las mujeres se ofenden más porque son capaces de quererse más, de acompañarse más, de ser más posesivas y más radicales en las cosas. O sea, yo en el hospital, cuando hay una mujer enferma, sé perfectamente que va a tener amigas acompañándola. Y le va a tener amigas acompañándola prácticamente todo el día y toda su internación. Cosa que no sucede entre los hombres. Es más, cuando hay un hombre acompañando a un amigo, le digo, che, te felicito que te pusiste las pilas y viniste a acompañar a tu amigo, porque no sucede entre los hombres tanto. Bueno, pero eso que es tan bueno también genera que haya más dificultades cuando las cosas no se dan como esperan. Porque se producen más comparaciones, por ejemplo, que si con esta hizo esto pero conmigo no lo hizo, o envidias, que porque tiene o le dan o le dijeron o no sé qué, y por lo tanto viene a continuación el reclamo, y desde luego todo eso produce una gran confusión, digamos, ¿no? Entonces, este es una primer challenge, un desafío con la naturaleza femenina que yo pienso que ustedes son conscientes, pero que rezarlo de vez en cuando viene bien. Un segundo desafío es que la mujer tiende a uniformar. Yo tengo fotos de mi familia, pero no solo de la mía, he visto fotos de cantidad de familias en la que los hermanitos estábamos todos vestidos de la misma manera, ¿no? La remera de razas horizontales, algunas más finitas y más gruesas, unas blancas, azules y rojas, y un largo etcétera, ¿no? Capaz que usted dice, bueno, padre, pero eso era antes, lo que quieras, pero la tendencia al uniforme, a la uniformación, también me parece a mí que tiene que ver con algunos rasgos femeninos propios, buenísimos, que también comentamos esta mañana, como la necesidad de asegurar. O sea, la madre tiene que proteger a los cachorros, entonces los tiene que asegurar y por eso los tiene que identificar y por eso los uniforma, digamos. Y es más fácil aplicar para todos la misma ley y controlar a todos de la misma manera. Tiene sus ventajas el asunto, pero también es cierto que después se pueden producir más dificultades, ¿no? Cuando hay alguno que es bastante más diferente,
si no se entiende que hay que tratarlo un poco distinto, empiezan los conflictos, las incomprensiones por parte de la madre respecto del chico y del chico respecto de la madre, la intervención del padre que puede ser acertada o desacertada, bueno, y así, ¿no? Bueno, y hay otra característica que ya medio la dijimos, pero muy femenina, que es esta de la radicalidad. Las mujeres, cuando están a favor y no hay duda que están a favor, y cuando están en contra y no hay duda que están en contra. Señor, te damos gracias porque cada uno es como es, y en general es muy bueno que seamos como somos, porque en eso nos apoyamos para amar de la manera propia que el Señor nos ha querido crear. Todo eso es muy bueno. También es bueno conocerse y pedirle al Señor que nos ayude a matizar y de esa manera moderar lo que pueden convertirse en excesos, porque como todos somos débiles y tenemos pecado, tenemos miseria, entonces cuando exageramos, todo esto puede afectar justamente lo que estamos charlando con el Señor, que es la unidad, ¿no? En concreto, la pelea, por todo lo que dijimos antes, afecta a la unidad. La uniformidad es algo que afecta seriamente la unidad, porque la unidad no es uniformidad. Estoy seguro que esto lo has meditado muchas veces, pero te pedimos, Jesús, que nos ayudes a profundizar una vez más, ¿no? A que recordemos siempre que no tenemos que ser todos iguales ni hacer todo lo mismo, que esa no es la manera de estar unidos. Al contrario, la unidad es la falta de conflicto entre personas distintas. Es el tirar todos para el mismo lado en la diferencia, no en la uniformidad. La uniformidad es la pretensión de que todos tengamos que hacer y pensar las cosas del mismo modo. Padre, eso no ocurre de ninguna manera. Bueno, te la regalo. Probablemente en los libros no ocurra, ¿no? En la teoría no ocurra. Pero vale la pena ir más a la realidad y darnos cuenta que se mete subrepticiamente, ¿no? Sin que a veces se acepte con claridad, se mete eso de que, bueno, acá todo el mundo a tal hora de la misma manera y con el mismo no sé qué. Y nada, puede ser que no. En realidad, más que puede ser, y mira, no. No, está claro que somos una familia y que por ser una familia nos caracterizan cosas semejantes. Hasta podemos decir las mismas cosas, ¿no? Digamos, tenemos todos en una familia, todos tienen el mismo apellido, pero cada uno tiene su nombre. Y entonces el nombre nos une, no nos uniforma, perdón, el apellido nos une, no nos uniforma, el nombre nos distingue, nos diferencia, nos enriquece. La unidad supone reconocer las riquezas que tienen los demás. El que es alto porque es alto y el que es bajito porque es bajito, el que es flaco porque es flaco y el que es gordo porque es gordo. No sé por qué a mí me joroban mis sobrinas, me dicen que tengo gordofobia. En realidad no tengo ninguna gordofobia, pero no sé por qué me dicen que tengo gordofobia. Bueno, y cada uno, no sé, habré hecho un chiste, bueno, mis sobrinas, ¿no? Habré hecho un chiste respecto a algún gordito y entonces ya se les quedó grabado que yo critiqué al gordito y no me la perdonan, porque son mujeres, no me la perdonan. En cambio, mis sobrinos no me dicen que tengo gordofobia. Porque relativizamos, los hombres relativizamos, no nos importa, decimos... Bueno, pero entienden, que cada uno sea como es, incluso que cada uno de algún modo lo puedan criticar un poquito alegremente, sin que haya tanto problema, o sin problema. Criticar así, ¿no? Con gracia, por supuesto, no queremos ofender a nadie.
Pero ojo, Señor, porque a veces ofendemos. En fin, que también cuando descubrimos que nos hemos pasado, que sepamos pedir perdón. La unidad se hace permanentemente a partir de la petición de perdón. Ayer a la noche fui a hacer un casamiento a la Catedral de San Isidro. El casamiento era a las 8:30, a las 8:30 la iglesia estaba prácticamente vacía, había 8 personas y estaban los que venían a traer la música, a tocar música, ahí armando sus instrumentos. No había nadie, ni siquiera el novio estaba. Que la novia llegue tarde, ok, pero que el novio no esté me parecía un poco raro. Le mandé un mensaje a la -20 y me dijo, sí, ya estoy llegando, estoy a 3 cuadras. Bueno, pero ¿por qué cuento lo del casamiento? Porque una de las cosas que uno suele decir a las parejas que se casan es aquello de pedirse perdón, pedirse permiso antes, ¿no? Estas palabras que enseñó Francisco, ¿no? Puedo, o permiso, perdón y gracias. Bueno, pedir perdón, ya lo sabemos, ¿no? O sea, lo sabemos que en las relaciones entre nosotros es necesario pedirnos perdón millones de veces. Porque tenemos que reconciliarnos todo el tiempo. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que pedir perdón. Fíjense que esta mañana, cuando llegué a casa, abrí el teléfono para leer alguna noticia y la primera me llamó la atención, decía Opus Dei, Diario del Debate, que se ve que que ahora lo hacen online, no sé de dónde es, pero decía desde 1910, en 1910 no era online seguro. Y había un artículo de uno que decía que es miembro del Opus Dei, apellido Aranguren, Miguel, y era un artículo a raíz de esta docuserie que está en internet que se llama Minuto Heroico, ¿no? Y pensé, bueno, tal vez nos puede servir para meditar un poquito, ¿no? Esto también de pedir perdón, y me corté 2 párrafos del artículo. Este hombre ponía, siento mucho, muchísimo, las experiencias trágicas que cuentan estas mujeres, sean más o menos objetivas respecto a lo que vivieron. Miren lo que dice ahora, En la obra hay alguna gente torpe, yo el primero, poco delicada, yo el primero, demasiado exigente con los demás, yo el primero, abrupta, yo el primero, con poca empatía, aquí debo colocarme un poco más lejos en la familia, e incluso con poca conciencia de haber actuado mal, lo reconozco, también me sucede. La verdad es que yo leí y dije, wow, qué valiente, te banco, hubiera escrito lo mismo. Está muy bien decir públicamente lo que pienso en mi corazón. Soy torpe a veces, o muchas veces, soy poco delicado, soy demasiado exigente con los demás, soy abrupto, bueno, trato de tener un poco más de empatía, o a veces tengo poca empatía. En este caso cada uno de ustedes sabrá por dónde le queda el sayo, como dicen, ¿no? Pero está bien, y con poca conciencia de haber actuado mal, porque no pedimos perdón lo suficiente o no lo pedimos con la suficiente empatía. En fin, a ver si esto llegó a la docuserie, digamos así, lo que dice este hermano nuestro es muy real, debe ser así. Señor, te pedimos que para favorecer la unidad de ahora en más, tratemos de ser más conscientes de estas características de algunos de nosotros o de todos nosotros en algún grado, podríamos también decir, ¿no? Y entonces un poquito más adelante, el otro párrafo que
guardé para la meditación es, claro, que Dios también tiene su cabeza y su corazón, en su cabeza y su corazón al prelado actual de la obra, Fernando Cáriz, que no solo ha manifestado una sincera petición de perdón a ellas y a cualquier otra persona que fuera maltratada por cualquier miembro del Opus Dei, entre los que estoy yo y pienso que estamos todos nosotros, sino que ha priorizado entre sus responsabilidades el resarcimiento, así como dictado distintas instrucciones para que no vuelva a ocurrir. Jesús, hablando de la unidad esta tarde, con vos, escuchando tus inspiraciones, te pedimos que no vuelva a ocurrir una falta de unidad tal con nuestros hermanos que viven con nosotros, que se puedan sentir tan heridos que pasen estas cosas. Te pedimos perdón también a vos, porque esto seguro que ha herido tu corazón. Y te pedimos que aprendamos y mejoremos, y queramos mejorar y nos protejamos mutuamente, porque entonces así está bien, que no somos perfectos, como te decía antes, ¿no? Si San José María decía esta expresión, ¿no? Si alguna vez se dieran en nuestra familia, bueno, que no se den, Señor. Te lo pedimos de lo más hondo de nuestro corazón, que no se den, Señor. Bueno, y ya hay que terminar. El guión decía también, el Espíritu Santo estrecha los lazos de comunión. El Espíritu Santo es el que nos ilumina y el que nos enciende el corazón para ver lo que hay que hacer, para ver lo que no hay que hacer, y después para, efectivamente, no hacer lo que no hay que hacer y hacer lo que hay que hacer. Enciende el corazón positivamente. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, inflama nuestra voluntad. Ayúdanos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santa María, esposa de Dios Espíritu Santo, Madre nuestra. Ayúdanos a ser cada día más delicados en el cuidado de nuestros hermanos, a estar cada vez más unidos y estar cada vez más unidos con el Padre y con el Papa. Termino haciendo esta referencia a que pronto, o no tan pronto, cuando Dios quiera, tendremos la conclusión sobre el estudio y la profundización en los estatutos, que siempre estemos muy unidos, que lo que venga y sea recibido por todos unánimemente en unión con el Santo Padre, con la Iglesia, con el Padre y con todos nosotros, que no dudemos nunca, ya lo decíamos esta mañana también en la homilía, ¿no? Que no dudemos nunca, que confiemos en el Señor, que siempre nos protege y nos ayuda a que demos lo mejor de nosotros en servicio de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.